Buenos días a todos. Hoy es día 21 de enero y es jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Inés, Virgen y Mártir. Jueves eucarístico en el que recordamos la institución de la Eucaristía. Y esto nos recuerda cómo debemos cuidar, mimar la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en el Sagrario, la participación en la Santa Misa, no estar de brazos cruzados y pensando en las musarañas o no contestando, sino con una participación plena, consciente. Bueno, si alguna vez nos distraemos, siempre hay momento para regresar, ¿no? Y para ponernos delante de Dios. No rutinizar nunca la comunión, el comulgar, el gran regalo de Cristo en la Eucaristía. Y siempre invito el día de jueves a la adoración ante el Señor. Nosotros tendremos esta tarde aquí en Covadonga, en la Basílica, de 6 a 7, la adoración del Santísimo Sacramento. Es un buen momento para hacerlo, o en nuestra casa, o delante del Sagrario, en nuestra parroquia, donde podamos. Un ratito de oración centrado en Cristo Eucaristía. Y también pedir, especialmente en este día, por las vocaciones sacerdotales. Las necesitamos y es muy importante también que las cuidemos, las valoremos y las saquemos adelante. Estamos en la semana de oración, o el octavario de oración, por la unidad de los cristianos. Este día cuarto se nos llama a orar juntos. Ya no os llamaré siervos, a vosotros os llamo amigos. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra debilidad y que el Señor nos enseñe a orar y a orar comunitariamente, a orar juntos. Vamos al Evangelio de hoy, que es Marcos 3, del 7 al 12. Después de una serie de relatos donde hemos visto las diatribas, las controversias de Jesús con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, el Evangelio de hoy es como una balsa, como un remanso, ¿no? Y es bueno que así lo vivamos y lo descubramos. Hay una premiante pregunta que atraviesa todo el Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret? Se trata de una pregunta a la que los espíritus inmundos, hoy en el Evangelio, dan respuesta con la boca. Y por esto puede decir Jesús, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pregunta a la que los discípulos, Pedro por ejemplo, intentan también responder precipitadamente, ¿no? Sin ser muy conscientes del alcance de lo que dicen. Se trata, en fin, de una pregunta a la que el mismo Jesús rehúye responder. Solo al pie de la cruz, y viendo cómo moría un centurión romano, pagano, para más señas, puede responder ya sin posibilidad de malentendidos. Verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. Jesús con sus discípulos se retiró, dice el texto, hacia la ribera del lago, y muchas gentes le seguían, de la misma Galilea y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, la Transjordania, del país de Tiro y de Sión. De manera manifiesta, Marcos insiste en toda esta geografía. No son solo nombres, ¿no? No son solo los judíos de Palestina quienes corren tras Jesús, sino gentes de todas las comarcas y regiones vecinas, algunos paganos, sin duda, atraídos por su palabra y por sus curaciones, evidentemente. Ser misionero, atraer al Evangelio, acercar a Cristo, cuestionar a los que buscan al verdadero Dios. Que tu Iglesia, Señor Jesús, sea toda ella misionera, como tú, Judea, Idumea, Transjordania, Tiro, Sidón.
No llega aún a la apertura internacional total de Pentecostés, pero es ya un primer signo. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es la apertura de mi corazón? ¿Me abro a Dios, a los demás? Oyendo, dice el Evangelio, lo que hacía, acudían a él. Dijo a los discípulos que le preparasen una barca para que el tropel de la gente no le oprimiese. Jesús, apretujado por la muchedumbre, en medio del gentío, Jesús popular, mientras los escribas y fariseos se han clasificado de golpe en el grupo de la oposición, la muchedumbre está entusiasmada. Marcos subraya así el contraste, en verdad sorprendente, entre la hostilidad de que Jesús es objeto por parte de los círculos dirigentes y la popularidad de que es objeto por parte de las gentes sencillas, humildes, pobres. Estas muchedumbres se volverán un día contra él, pero por el momento lo andan buscando. Y eso hay que saborearlo, vivirlo. Pues curaba a muchos, y cuantos padecían algún mal, se echaban sobre él para tocarle. Maravillosa escena, ¿verdad?, concreta, en la que uno se encuentra toda la vehemencia y la simplicidad de las gentes del pueblo. Hasta aquí. Marcos, no nos da ni un solo discurso de Jesús. El Jesús que nos describe no es hablador, es actuador, podemos decir. Actúa, sana, cura, libera. Y es esto lo que ellos vienen a buscar junto a él, su curación. Jesús es el Salvador, el antimal. Cuando se tiene un mal, cuando se sufre, uno se precipita sobre él para tocarle. Él me librará. Ayúdame, Señor, a trabajar contigo, a luchar contra el mal, con todas mis fuerzas, en el día de hoy y siempre. El mal bajo todas sus formas, la enfermedad, la ignorancia, el hambre, el odio, la indiferencia, la soledad, el pecado. Te ofrezco, Señor, todo mi trabajo de este día. Quiero trabajar en la promoción de los demás, levantar el ánimo a algunas personas, ayudar a sanar algunos sufrimientos, alegrar a algunos de mis hermanos, aliviar algunas penas, y siempre contigo, y siempre con tu fuerza, con tu ayuda. No soy yo, eres tú el que tiene que quedar siempre. Los espíritus impuros, al verle, se arrodillan ante él y gritan: tú eres el Hijo de Dios. Él con imperio, les manda que no lo diesen a conocer a nadie. Consigna del silencio. Jesús rehúsa el triunfo y la popularidad fácil que tan ambiguos son. Los demonios saben quién es Jesús y le gritan. El entusiasmo popular, lejos de manifestar lo esencial de la persona de Jesús, se arriesga a que todo fracase, poniendo el acento sobre todo sobre aspectos secundarios. Tu reino, Señor, no es una empresa ordinaria, va progresando lentamente, como el grano de trigo, como la semilla de mostaza, como la levadura, discretamente, en lo secreto de los corazones. La fe no es un grito, es un modesto descubrimiento interior que se purifica poco a poco y que hay que saber conducir y llevar y purificar, ¿no? Decía que hoy, al comienzo, que hoy también la Iglesia celebra la memoria de Santa Inés, virgen y mártir. Los detalles de su martirio llegan a nosotros a través de una obra llamada Actas de los Mártires, escrita en el siglo V. Según este texto, Inés era una bella joven proveniente de una noble familia romana. Tuvo varios pretendientes, a los que rechazó por declararse fiel a Cristo. Entre ellos se contaba el hijo del prefecto de Roma, quien la denunció a su padre por ser cristiana
En aquellos tiempos, los cristianos se encontraban bajo la persecución de Diocleciano y se les condenaba con la muerte si se negaban a santificar o a sacrificar a los dioses romanos. Fue juzgada y sentenciada a vivir en un prostíbulo, donde milagrosamente permaneció virgen. Según las actas de su martirio, aunque fue expuesta desnuda, los cabellos le crecían de tal manera que tapaban su cuerpo. El único hombre que intentó abusar de ella quedó ciego, pero Inés lo curó a través de sus plegarias. Más tarde fue condenada a muerte, y cuando iba a ser degollada, el verdugo intentó que adjurase, a lo que ella respondió: «Injuria sería para mi esposo que yo pretendiera agradar a otro. Me entregué solo a aquel que primero me eligió. ¿Qué esperas, verdugo? ¿Parezca este cuerpo que puede ser amado por ojos que detesto? Perezca este cuerpo», quería decir. Estas son las últimas palabras de Santa Inés. Fue sepultada en la Vía Nomentana. Pocos días después de su muerte se encontró a su mejor amiga y hermana de leche, una chica de su edad llamada Emerenciana, rezando junto a la tumba. Cuando Emerenciana increpó a los romanos por matar a su amiga, fue también muerta a pedradas por la turba, Santa Emerenciana. Todavía cuando la veracidad de la fuente histórica que narra los detalles del martirio es puesta en duda por los historiadores cristianos, hay menciones a la mártir en otros escritos del tiempo, como por ejemplo la Depositio Martyrium del año 354 y los epigramas del Papa San Dámaso. El poeta Prudencio se hizo eco de la leyenda áurea en su recopilación de actas, que fue atribuida erróneamente por mucho tiempo a Ambrosio de Milán. Entre los monumentos arqueológicos, el principal, como hemos dicho, es la Basílica de la Vía Nomentana, construida sobre el sepulcro de la mártir antes del 349, por Constantina, hija de Constantino el Grande. Ignoramos la fecha del martirio y es posible que desconozcamos también el verdadero nombre de la santa, ya que Inés, del griego agne, pura, puede ser solamente un calificativo que recibió la niña romana, que a los 12 años de edad fue mártir, tanto de la virtud de la castidad como de la fe en Cristo. Los testimonios antiguos no están de acuerdo sobre la manera como murió, si degollada o en la hoguera. En el siglo IV ya empezaron a tejerse las leyendas orales y escritas. Entre ellas se inspira el oficio litúrgico. Los palios de los arzobispos se confeccionan con la lana de los dos corderos, agnus, que se bendicen en este día en la basílica y que provienen del monasterio de Santa Inés. Pues precisamente también la Congregación de las Hermanas de Santa Inés es una comunidad religiosa católica para mujeres con sede en Wisconsin, en Estados Unidos. Fue fundada en 1858 por el padre Caspar Rell, un misionero austriaco, quien estableció la hermandad de mujeres pioneras bajo el patrocinio de Agnes, a quien tenía una devoción particular, a Santa Inés. Es costumbre en su fiesta que se traigan 2 corderos de la abadía trapense de Tre Fontane, en Roma, a la iglesia de Santa Agnes, en Agone, para que el Papa los bendiga. El Jueves Santo están desgarrados y de la lana de ellos se teje el palio que el Papa le da a un arzobispo metropolitano recién consagrado como señal de su jurisdicción y su unión con el Papa. Ese distintivo se llama palio, ¿no? Que tiene varias cruces, y que es de lana de corderos. Bueno, pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de Santa Inés. Muchas felicidades a las que lleven su nombre. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.